confirman si es que todos están viendo el material. Hagan así, si es que todos están viendo, para no... Perfecto, perfecto. Bueno, como es parte de nuestra metodología en el SNEC y en FECOPAR, todos los procedimientos, siempre comenzamos siempre presentando nuestro, nuestro objetivo, la agenda de hoy. Principalmente quiero decirles que vamos a hacer una pequeña agenda rápida al inicio, mientras que todo el mundo se está incorporando. Vamos a revisar un poco de los comentarios de actividades que tuvimos. También vamos a hacer una pequeña retroalimentación para después ya comenzar con el tema principal. Entonces, con respecto al foro y la presentación, para nosotros siempre es muy importante medir las expectativas de los participantes y encontramos una diversidad de intereses en ustedes, ¿verdad? Cada uno se ha presentado y ha manifestado ciertas expectativas y encontramos que más del 50% de los participantes tienen la seria intención de implementar los proyectos sociales en sus cooperativas, algo que nos alienta muchísimo porque es realmente el propósito final de todo esto. Primero vamos a conocer y finalmente vamos a estar implementando en nuestras cooperativas. Segundo puesto está en aumentar conocimientos. De hecho, ustedes son gerentes, muchos de ustedes probablemente ya tienen conocimientos con respecto a los proyectos sociales y bueno, vamos a aumentar un poco algunos conceptos y algunas técnicas también que nos van a ayudar a poder cumplir con nuestro objetivo de elaborar. En el tercer lugar está conocer sobre los proyectos sociales. Algunos dicen, bueno, yo no conozco nada y quiero conocer sobre los proyectos sociales. Por el otro lado tenemos un poco de expectativas también que tienen que ver con desarrollar los proyectos sociales, que ese es el principal objetivo. El 12% manifestó así explícitamente, ¿verdad? Nosotros queremos saber cómo se hace paso a paso, las estrategias, que nos cuenten qué es lo que tenemos que tener en cuenta al diseñar, para elaborar la estructura. Perfecto. Eso sí o sí vamos a llegar a desarrollar en este curso. Ese es el punto focal de todo esto. El 17% tuvo ahí ya pusimos algunas cuestiones que a lo mejor no eran tan comunes entre todas las expectativas. Por ejemplo, algunos manifestaron conocer un poco más sobre ODS. Eso en el primer módulo tocamos como para poder entender de que gran parte de nuestras actividades en las cooperativas y que estaríamos trabajando dentro de los proyectos sociales tendrían que ir alineados a los principios cooperativos y también a los ODS, así como la Agenda 2030 Paraguay, ¿verdad? Que tendrían que estar alineados como parte de una política, seguir un poco la política global, la política de Estado y la política interna de nuestra cooperativa. Es un poco el camino, la ruta que tenemos que seguir. Capitalizar conocimientos. Muchos dijeron, bueno, yo con esto quiero capitalizar ese conocimiento, yo quiero enseñar esto, quiero ver, ¿verdad? Perfecto. El conocimiento es de todos, así que una vez que conozcan y estén en condiciones y tengan las capacidades, por supuesto, lo van a poder transmitir, ¿verdad? Mejorar los proyectos. Algunos dicen, ya tenemos proyectos en la cooperativa y queremos mejorar eso. Perfecto. Nuestro curso no es para eso, pero de que les va a servir, le va a servir. Para enseñar, ya dijimos, el curso que sea dinámico y objetivo. También las expectativas de algunos me parece muy válido y coincide un poco en el siguiente punto de sencillo y práctico. También estas dos últimas expectativas principalmente es un poco lo que cuidamos mucho en la metodología que íbamos a aplicar, porque tenemos que entender que este proyecto social, si bien lo podemos hacer fácil, es un tema muy técnico que puede tener ciertas confusiones por el camino. Hay muchas corrientes, hay muchas metodologías, pero el paso a paso y la lógica con que tenemos que ir trabajando es lo que tenemos que cuidar y lo estamos trabajando de esa manera con el equipo técnico de FECOPAR para presentarles algo que sea realmente muy
sencillo y claro principalmente para cada uno de ustedes. Bueno, el foro tuvo un puntaje de 5 puntos y se establecieron algunos criterios que se utilizaron para poder calificar. Creo que a esta altura algunos no tenían todavía sus notas, pero ya deberían de estar todas. Con respecto a la siguiente actividad, que es de identificar ideas de proyectos sociales, pudimos generar con todo el equipo, con todos ustedes, más de 140 ideas. Tuvimos que analizar 140 ideas que lo clasificamos en estos tres tipos de proyectos. Proyectos sociales, el 46%, por ejemplo. Eso es un ejemplo nada más, no todos fueron, el 46 no fue un comedor social cooperativo, pero fue un proyecto que tiene que ver con netamente lo social. Lo social va dirigido muchas veces a la comunidad, no siempre a los socios, pero tenemos que cuidar que siempre los proyectos sociales estén orientados a personas que no tendrían las posibilidades de salir de ciertas situaciones problemáticas o de carencias o necesidades si no fuera por nuestra ayuda o por la ayuda de algún proyecto. Por el otro lado también tuvimos el 19% de proyectos ambientales. Acá tenemos uno de los tantos, ¿verdad? Que proyectar, salvar los cauces hídricos entre las cooperativas, ¿verdad? Es un proyecto puramente ambiental. Y también el 36% de todas las ideas propuestas están ligadas a los proyectos económicos. Por ejemplo, acá tenemos proyectos de fortalecimiento de capacidad de mano de obra calificada. Esto evidentemente estamos buscando generar empleo, generar oportunidades laborales. Entonces, eso fueron los principales ejes, digamos, de los proyectos que han presentado. Sin embargo, quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a eso, porque tuvimos, esto no era, definitivamente, no teníamos la intención de corregir cómo está bien, está mal, pero le dimos cierta valoración para cumplir con el requisito pedagógico. El proyecto iniciativa. Muchos presentaron como una idea, ¿verdad? Las iniciativas son como proyectos sociales, pero tienen la característica de son más pequeños, más de corta duración. Por ejemplo, una campaña de vacunación. Es algo de corta duración, puede estar alineado o no a otros proyectos o puede formar parte de algún componente de un proyecto, pero no necesariamente es un proyecto estructurado así como lo que estamos dando, pero forma parte de esa iniciativa. También quería diferenciar un poco entre servicio y campaña, porque muchos presentaron el proyecto de ofrecer un crédito solidario a los socios para la refinanciación de deudas o para la creación de empresas. Perfecto. Eso lo podríamos crear como un servicio solidario a través de un proyecto, pero realmente tiene que ser solidario. O sea que si vamos a vender ese servicio financiero, que para muchos de nuestras cooperativas eso es el modelo de negocio que tenemos, ¿verdad? De ofrecer dinero. Es un negocio financiero, ¿verdad? Nuestras principales operaciones. Tendría que ser, por ejemplo, ligado para que sea un proyecto social, tendría que estar ligado a un capital semilla o a lo mejor a una tasa muy baja donde nosotros dejamos un poco de ganar para darle esa oportunidad, pero eso tendría que estar bastante bien acotado a un público, a un beneficiario, puede ser socio de la cooperativa que tenga ciertas características de vulnerabilidad. De lo contrario, va a ser un servicio que vamos a ofrecer en el mercado y no va a ser un proyecto social. Y las campañas, ¿verdad? Las campañas también que son campañas de juntar tapitas, juntar pilas, utilizar bolsos, bolsos de compras, digamos, ahora que el plástico va a desaparecer, que son pequeñas campañas que no dejan de ser iniciativas sociales, pero podrían ser parte, como un componente más de los proyectos. Yo hago esa aclaración porque como idea nos sirve para poder hacer esta aclaración, pero definitivamente no serían un proyecto. Hay muchísimos temas muy interesantes ligados a la inserción laboral, al trabajo con personas con limitaciones en sus capacidades.
trabajar con niños, trabajar con jóvenes, trabajar con la tercera edad. O sea que en las posibilidades que tenemos de desarrollar proyectos tenemos muchos involucrados y potenciales involucrados con quienes podemos iniciar. Podrían haber componentes, porque algunos presentaron como proyectos capacitación de microempresarios, capacitación de niños y jóvenes en temas culturales o ambientales. Ya serían esas como componentes del proyecto. De todas maneras, estamos tratando de poner un poco todo, todas esas ideas en el contexto de los proyectos y pueden haber un mix también, pueden ser proyectos socioambiental, puede ser socioeconómico también, teniendo en cuenta de que lo social podría ser llegar a una población vulnerable con ciertas limitaciones de conocimiento, socioambiental, y vamos a incorporar cierta conciencia ambiental, o socioeconómico, vamos a incorporar ciertas estrategias de generación de ingresos para una población que hoy día está carenciada de todo esto. Entonces, haciendo esa salvedad, pasamos a otro punto. No sé si hay alguna pregunta, me gustaría que esto no sea un monólogo, como siempre decimos, que si hay alguna pregunta que quieran hacer, comentarios que quieran hacer, por favor siéntanse en la libertad. Sencillamente me dicen, profe, yo paro, les doy la palabra y podemos compartir. En principio tenemos una hora. Nelson, ¿me confirmas más o menos el tiempo disponible que tenemos? Creo que una hora dijimos que, o 2 horas, si me recordás, para poder desarrollar. Entonces, Enrique, vamos el a... tiempo estipulado es de 1 hora. Una hora, perfecto, una hora. Me estaba confundiendo ya con otras actividades. Bueno, entonces, por favor, sientan en la libertad de presentar, por favor, sus opiniones, comentarios, que eso va a enriquecer bastante. Bueno, una retroalimentación al módulo 1. Siempre comenzamos con una retroalimentación y habíamos dicho que todo esto nace de una política, ¿verdad? Lo que hoy día nosotros estamos estudiando, que es un proyecto social, ya nace de una política, una voluntad política de nuestras instituciones que dicen, no, nosotros queremos ayudarle a la gente, nosotros queremos participar en la solución de problemas. Eso se desemboca en un plan, ese plan muchas veces obedece a un plan nacional, a un plan global, a un plan institucional, y dentro de eso se va elaborando los diferentes programas orientados a lo mejor a la generación eh, de conciencia ambiental, o programas relacionados a la inserción laboral y económica de los socios, programas de bienestar de los socios, y dentro de esos programas los diferentes proyectos. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto social, vamos a tener que insertarnos, digamos, alinearnos con todos estos elementos para que realmente podamos llegar a impactar con nuestro trabajo. Y los proyectos sociales, un conjunto de procesos y actividades con asignación de recursos, dice, entre las definiciones que estuvimos manejando, y que me parece muy importante destacar que cuando tenemos una situación problemática, estamos ante una potencial oportunidad de elaborar un proyecto social. Pero para elaborar el proyecto social necesitamos saber qué vamos a hacer y qué vamos a necesitar. Y cuando pensamos qué vamos a necesitar recursos. Y esos recursos pueden tener una valoración en diferentes formas, ya sea mano de obra, ya sean recursos financieros y también recursos materiales. Entonces, necesitamos canalizar esos recursos a acciones que tengan un resultado que podamos medir y que podamos cambiar ciertas situaciones problemáticas, así entre comillas, vamos a ponerlo. Entiéndase que eso puede ser una carencia, puede ser una necesidad. Eh, y dice, permite solucionar un problema, tiene un comienzo y un final. Esto es muy importante porque también surgieron ideas de ideas de proyectos que evidentemente no tenían a lo mejor un final permanente. Vamos a hacer un comedor, pero bueno, el proyecto hasta dónde va a alcanzar
es lo que tenemos. Vamos a montar el equipamiento, vamos a dar hasta cuánto tiempo alimentos, pero lo que vamos a buscar en esos proyectos es la sostenibilidad. Vamos a trabajar con la salud de nuestros socios, vamos a instalar un dispensario médico, consultorios médicos para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros socios. Bueno, el alcance que va a tener ese proyecto, ¿qué implica? Eso es muy importante. El proyecto tiene que tener un inicio y un fin, siempre. Entonces, si dentro de nuestro trabajo, nuestra política, y en las cooperativas decimos vamos a crear un consultorio, entonces vamos a crear un beneficio para el socio. Entonces, podríamos conectar algún proyecto, pero ese proyecto tenemos que saber que tiene que tener un inicio y un fin. Y otro punto que lo define muy bien a los proyectos es que tenemos que impulsar cambios. Y esos cambios tienen que ser positivos. Y a eso se lo llama crear valor social. Crear valor social es el fin último que tiene un proyecto social y que nosotros vamos a trabajar inteligentemente para que eso podamos lograr. Tenemos que tener en cuenta que estos proyectos tienen ciertas características: la pertinencia, coherencia, viabilidad, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y evaluación. Son algunas características que siempre tenemos que perseguir. Vamos a proponer un proyecto en nuestra cooperativa, bueno, tiene que ser pertinente, porque si vamos a proponer un proyecto vamos a ser un poco sarcásticos solamente para poder diferenciar un poco ese concepto de pertinencia. Vamos a hacer un proyecto para que pueda asistir médicamente y alimentariamente a los damnificados del río Paraguay. En este mismo momento hay una gran baja en el río, entonces no es pertinente en este momento ese tipo de proyecto. Entonces, para darnos más esa aclaración de que los proyectos tienen ciertas características que tenemos que cuidar. Estas características podrían aumentar, incluso estas características ser un poco más, un poco diferentes también, pero definitivamente tenemos que entender que nuestros proyectos tenemos que pasar por este filtro. Una de las características y la eficacia, a lo mejor, de todo nuestro esfuerzo también tiene que ver con una pregunta que tiene que ver con esta característica que dice, bueno, ¿lo que nosotros vamos a hacer realmente va a cambiar la situación o va a quedar en la misma otra vez? Hay veces y muchos proyectos fracasan justamente porque no nos hacemos esa pregunta y no nos detenemos a evaluar realmente si es que va a tener o no ese impacto. Y otro elemento que tenemos justamente son los elementos de un proyecto. Todos los proyectos tienen actividad que se tiene que hacer, una metodología que se va a aplicar, un tiempo que se tiene que respetar, un presupuesto que tiene un costo, un gasto que tenemos que tener bien claro, resultados que se tienen que alcanzar y objetivos específicos y deseos de cambio. Un elemento, me centro rápidamente nada más en el deseo de cambio. Muchas veces tenemos que cuidar de que no tener el error a lo mejor para nosotros es un problema, pero para los beneficiarios no es un problema. Nosotros queremos armar un proyecto para solucionar nuestro problema, pero los beneficiarios no perciben eso como un proyecto y no quieren cambiar. Entonces tenemos que hacer una previa, un análisis bastante inicial, bastante profundo para validar eso de que realmente los beneficiarios realmente quieren cambiar o no quieren cambiar. De lo contrario, podremos cumplir con todos los requisitos de un proyecto, pero no vamos a tener impacto, no vamos a tener resultado. Entonces, la comunicación acá es muy importante. Y terminábamos el módulo anterior y creo que por una cuestión en el video no se pudo apreciar muy bien estas fases, pero sí en el material las fases sobre el cual vamos a estar trabajando los demás módulos, las fases de un proyecto, etapas o fases ahí son similares, ¿verdad? Pero son identificación, que hoy vamos a desarrollar sobre esto, formulación del proyecto, la ejecución del proyecto y la evaluación del proyecto. Son 4 pasos bastante lógicos. Tenemos que identificar cuál es el problema, quiénes son las personas, los involucrados, tener bien claro todo eso como para poder formular el proyecto. Y una vez formulado y aprobado, tenemos que ejecutar ese proyecto. Una vez ejecutado ese proyecto, finalizado,
En la etapa de cierre tenemos que evaluar si realmente alcanzamos o no alcanzamos el objetivo, el fin del proyecto. Bueno, avancemos entonces en el desarrollo del módulo 2. Y esto, ustedes tienen este material. También vamos a desarrollar en forma bastante clara, digamos, esta etapa que es identificación de las fases de esta etapa. Primero, análisis de involucrados. Tenemos que conocer quiénes están involucrados en la problemática que queremos solucionar. Tenemos que analizar el problema en sí, cuál es el problema. Principalmente, lo que siempre percibimos ahí son los efectos o los síntomas, pero tenemos que hallar las causas, porque ahí es donde está la solución. Y el tercer paso es analizar los objetivos. El análisis objetivo nos va a permitir comenzar a esclarecer un poco el rumbo que va a llevar nuestra intervención como un proyecto, identificar potenciales proyectos y sobre todo en el cuarto paso es analizar las alternativas, identificar en qué parte de esos objetivos nosotros podríamos intervenir, apoyar, ya sea en forma individual o en forma de alianzas estratégicas para solucionar esos problemas y a partir de ahí comenzar todo. Y a todo esto lo llamamos análisis de la situación, que es un diagnóstico. Y el resultado que nos pueda arrojar toda esta fase lo llamamos la línea de base. La línea de base. Entonces, siguiendo un poco y profundizando un poco más, como ya dijimos, lo que necesitamos en esta etapa es identificar los asuntos y temas significativos que influyen en la gente, en su contexto, y identificar sus principales problemas y actores sociales. Ese es un poco el objetivo de toda esta situación. Centrar, conocer y comprender el estado y condiciones de la zona del proyecto también es muy importante. Siempre nosotros recomendamos que nuestros proyectos en las cooperativas estén dentro de nuestra zona de influencia. Si nosotros estamos en una ciudad, en un pueblo, bueno, en nuestro barrio, bueno, ¿cuáles son las zonas de influencia? Un proyecto relacionado a educación, tendríamos que trabajar con los colegios que están cerca, la zona de influencia ambiental, bueno, vamos a trabajar con los vecinos del barrio o de la ciudad, del pueblo, y así tenemos que tratar de delimitar bastante bien. Y ahí tenemos que hacer ese estudio para poder encontrar esa respuesta. La identificación del problema es que se evalúan las informaciones relevadas y se realizan los análisis para identificar y establecer relaciones. Siendo un poquitito, nosotros acá hacemos análisis, pero tenemos herramientas que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Entender el problema desde una perspectiva lógica, encontrando las causas de los problemas. Como ya vimos, todo problema surge todo proyecto surge de un problema. Entonces, nosotros necesitamos tener bastante bien claro cuáles son las causas del problema. Entonces, acá tenemos una visión bastante amplia del proceso que lleva a elaborar un proyecto, toda la gestión de un proyecto, que es la primera etapa de identificación, donde tenemos que esclarecer y aplicar alguna herramienta para poder tener un resultado. Una vez cumplido con todos esos requisitos, pasamos a la etapa de formulación, luego a la operación, que es la ejecución, y dentro de eso también está el cierre, que es la parte final de ese proyecto. Hoy nos vamos a concentrar en la fase identificación. Entonces acá tenemos en forma gráfica estas herramientas que nos van a ayudar a hacer y llevar adelante este análisis de la situación. Análisis de los involucrados. Necesitamos conocer a cada uno de los involucrados. Tenemos una matriz de involucrados que vamos a ver enseguida, que es la herramienta que vamos a aplicar. Análisis de problema. Hay una metodología para analizar esto, que es el árbol de problema, una metodología sencilla, bastante interesante para implementar. Y análisis de objetivo, tenemos el árbol de objetivo. Ese árbol de problema se va a transformar en un árbol de objetivo. Y en la cuarta fase de esta etapa está el análisis de alternativa. De todas las posibles intervenciones que podemos realizar para solucionar
total o parcialmente un problema, entonces tenemos que seleccionar una. ¿Para qué? Para que trabajemos nuestro proyecto sobre esa alternativa. Sobre esa alternativa vamos a definir un objetivo central del proyecto y a partir de ahí vamos a ir buscando las diferentes estrategias. Esta es la línea de base. Y acá hay una definición interesante. La línea de base ofrece un conjunto de evidencias y apreciaciones sobre la situación inicial de un proyecto. Así comenzamos, y esto es muy importante. Y así como el contexto. Ya enseguida, Teresa, te doy la palabra. Entonces ahí es donde tenemos que focalizarnos un poco para establecer cómo comenzamos, porque es la manera en que nos va a permitir demostrar después nuestro cambio. Teresa, te escucho. Alzó la mano, creo que Teresa, no sé si voy a ver. Tengo que dejar de pasar acá para el chat. En el chat había muchas. Acá tenía, por la presentación no tenía. Bueno, vamos a ver, vamos a irnos por Teresa. Mi configuración entonces sería, ya busqué mucho y no sé cómo poner para escuchar. Dice, no está escuchando, Teresa. Discúlpame que... bueno, para escuchar muchas veces está silenciado en tu computadora, luego a lo mejor tu cable también, bueno, te estoy explicando y no escuchas. No sé cómo podemos hacer, a lo mejor por ahí Nelson te puede llamar por teléfono para poder ayudarte. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a dejar por el modo presentación que tengo, entonces no puedo ver por lo menos en pantalla los comentarios, pero si por ahí ustedes pueden hablar, justamente Teresa no puede hablar nomás. No nos escucha luego definitivamente. Pero vamos a ver cómo podemos solucionar. Vamos a seguir por el tiempo. De todas maneras, esto está grabado, les recuerdo, y podemos ver de nuevo más adelante. El análisis de involucrados. Tenemos acá una serie de actores que tenemos que identificar, algunos más directos a nuestra organización, a nuestra cooperativa, que son los socios, los directivos, los funcionarios, colaboradores. De alguna manera es el primer anillo que tenemos. Y luego ya está toda la sociedad con quien nos relacionamos, ya sean proveedores, prestadores de servicios, gremios, y así también tenemos ya también la sociedad de gobierno y las asociaciones que de alguna manera podrían estar involucrados en nuestro proyecto. Nosotros lo que tenemos que es identificar a todos en primer lugar y clasificarlos. ¿Por qué? Porque en esos actores nosotros podríamos tener personas que vayan realmente a necesitar de la ayuda, a quien le vamos a identificar en esta herramienta. Nosotros nos va a servir muchísimo para poder identificar a los potenciales beneficiarios del proyecto, así también como aliados estratégicos que se involucran y también algunos grupos o personas que se podrían oponer al proyecto porque se van a ver afectados por sus intereses. Y hay personas que son neutrales, que van a observar, no les va a afectar. Pero el principal aporte que vamos a tener acá es justamente identificar el perfil de nuestros beneficiarios y caracterizar un poco para poder saber exactamente cómo es ese beneficiario a quien va a ir dirigido el proyecto y que vamos a tener en cuenta para poder seleccionar también con quién trabajar y con quién no. Imagínense si ustedes dicen, vamos a entregarle herramientas a los productores, te van a venir todos con la expectativa de recibir, pero tenemos que caracterizar de tal manera a poder decir, bueno, que tengan menos de 5 hectáreas, que tengan una familia numerosa, que esté afincada en una zona determinada, ciertas características. Entonces, el análisis involucrado es interesante. Acá tenemos unos ejemplos de la matriz del análisis involucrado que podríamos elaborar. Acá nosotros este ejemplo nos da como beneficiario directo pequeños productores rurales. Probablemente aquí tenemos que canalizar proyectos que nos van a ayudar
estos productores, que se va a definir el objetivo un poco más adelante. Pero ya sabemos que partimos de una situación problemática, a lo mejor el nivel de pobreza de ciertos lugares de productores o la falta de organización o la falta de tecnología, entonces ahí tenemos. Yo no sé si alguien alzó la mano por ahí, por favor, hablen, intervengan y le damos la palabra. ¿Está bien? Están muy callados. Parece que tenemos que hacer más preguntas. Esto es otro ejemplo también de los beneficiarios directos e indirectos también que podrían trabajar. Fíjense que acá está trabajando con microempresarios, socios microempresarios. O sea, ya dice con quiénes vamos a trabajar. Identificamos como beneficiario directo de ese proyecto, que probablemente podría estar como objetivo el mejoramiento de la competitividad de las microempresas, de los socios de la cooperativa, que podría ser un proyecto bastante interesante, dependiendo qué es lo que estamos buscando también. También acá hay otro ejemplo, jóvenes emprendedores, una edad ya se va acotando mucho más para poder identificar acá con quiénes vamos a trabajar y con quiénes no vamos a trabajar. De tal manera que nuestros recursos estén bien dirigidos. Entonces, este análisis de involucrados nos va a permitir eso. La segunda herramienta del análisis de problema, la herramienta concreta es el árbol de problema. ¿Qué es el árbol de problema? Sencillamente es un gráfico que nos va a permitir identificar los problemas y clasificar. Nos permite identificar, organizar la información y que genere un modelo de relación causa que lo explique. Y esto tiene una estructura bastante sencilla. Ustedes pueden apreciar en el gráfico ya que siempre tenemos dolores de cabeza. Ese dolor de cabeza es el síntoma. Pero ¿cuál es la causa del dolor de cabeza? Es problemas a lo mejor en los ojos o a lo mejor no comimos bien. Entonces esas son las causas. Entonces si nosotros le damos una aspirina o algo, algún analgésico a esa persona con dolor de cabeza, va a desaparecer. Pero si no come y no come bien y no se hace atender de la vista, siempre va a tener el mismo problema. Entonces siempre es muy importante identificar las causas. Entonces acá tenemos algunos ejemplos incluso que nos van a ayudar a ver todo esto. Acá también le presentamos, no vamos a leer en extenso, unos pasos que nos van a ayudar a analizar el problema y es bastante lógico. En cuanto a la formulación de problemas, también suele haber algunos errores comunes a la hora de elaborar un proyecto y, por ejemplo, esto es un ejemplo en tema de educación, tema escolar, dice, no hay materiales disponibles. Lo correcto es la formulación de un problema, es material escolar, es inadecuado para el contexto cultural de los niños. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos a utilizar ciertas redacciones que nos van a ayudar a poder presentar un problema. Esto es un ejemplo de un árbol de problema. El problema que detectamos es incremento del número de familias con malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos en Atigrá Cordillera. Estas son la serie de causas. Esto requiere un estudio bastante minucioso, observación, visita, monitoreo, un trabajo de campo que tenemos que hacer para poder encontrar esas causas y sobre todo una conciencia, una capacidad analítica que nos vaya a permitir identificar esas causas. Y tenemos de ese árbol de problemas, voy a adelantar un poquitito porque me estoy perdiendo ahí está. De ese árbol de problemas que identificamos las causas, los efectos, vamos a transformar ese problema en un objetivo concreto y ese objetivo vamos a transformar en un árbol de objetivos, que es la tercera herramienta que vamos a ver. Entonces, todo lo que acá es la causa del problema en el análisis, estos son los efectos del problema. Causa-efecto, una ley, la ley de causa-efecto, yo creo que muchos de ustedes ya lo han de conocer, pero repito, tenemos que atacar las causas. Entonces, esto pasamos a la siguiente herramienta, que es el árbol de objetivos. Fíjense, y en el material, si observan minuciosamente, el problema se transformó en un objetivo general. Entonces, a partir de ahí se redacta ya disminución. ¿Qué es el objetivo? Disminución del número de familias con malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos en Atigrá Cordillera.
Entonces, acá ya tenemos los medios con que vamos a transformar esa situación problemática y qué es lo que queremos lograr con eso, los fines. Entonces, de esta herramienta vamos a ir pasando a la herramienta de análisis de alternativas. Voy a ir retrocediendo un pasito aquí, un pasito allá, ¿verdad? En cada una de estos niveles de objetivos específicos, estos son objetivos ya específicos, vamos a elegir a lo mejor 1, 2 o 3 o los 4 o los 5 que tenemos trabajado para plasmar en esta matriz de alternativa. Entonces decimos probablemente el consumo adecuado de grupos alimenticios. Un proyecto que sea trabajar con la información y capacitación de qué consumir, cómo y por qué consumir. Todo eso sería una alternativa de un proyecto o parte de un componente, sí o no. Eso ya es una decisión que cada uno tenemos que tomar. O mujeres motivadas a superarse. Vamos a bajar el tema género, cómo vamos a transformar también eso o no. Entonces, vamos poniendo en nuestras opciones de los proyectos que podemos ir lanzando. Acuérdense que esto estamos a un nivel de ideas. En este nivel de ideas, de potenciales proyectos, los riesgos son mínimos. Ahora, una vez que comenzó el proyecto, si las cosas se hicieron mal, los riesgos son mucho más altos. También la inversión es bastante mínima acá, pero una vez que comience el proyecto y vamos por el camino, y si hacemos mal las cosas, las inversiones ya son grandes pérdidas de recursos. Entonces, se entiende que de este árbol de objetivo van a salir algunos elementos que nos van a permitir seleccionar qué vamos a trabajar y qué no vamos a trabajar. ¿Se está entendiendo? ¿Están escuchando todo? Perfecto. Yo no les veo a todos, pero acá creo que si tienen alguna intervención que quieran hacer, comentarios, no siempre tienen que preguntar, si quieren opinar también, ¿verdad? Entonces veamos esto. Entonces este análisis de alternativa es una matriz de alternativa, es parte de esta herramienta que estamos viendo, ¿verdad? Que tiene ciertos criterios. Esta parte, el análisis de alternativa, cierra por lo tanto esta etapa de identificación. Acuérdense, comenzamos con identificar a los involucrados. Pasamos a identificar el problema. Pasamos a identificar potenciales objetivos y con esto cerramos la etapa de identificación con el análisis de alternativa. Una vez que pasemos por estos filtros, nosotros tenemos los insumos para comenzar la formulación, la etapa de formulación del proyecto social. Este trabajo que estamos viendo es un trabajo que podría llevarnos tiempo. Una cooperativa por cada proyecto que va a hacer, probablemente no haga falta hacer por cada proyecto este trabajo, pero sí sería interesante hacer una vez al menos esto para poder identificar y tomar decisiones de los focos de intervención que va a tomar a lo mejor la cooperativa. De hecho, que la gran mayoría de los proyectos que se van elaborando, esta parte, muchas veces no lo hacen, lo deberían hacer, corren el riesgo de desperdiciar tiempo y recursos si es que no tienen un objetivo bastante válido de que nuestra intervención realmente genere impacto, pero al mismo tiempo también pueden tener resultados bastante positivos. No es determinante, pero es la manera lógica en que se trabajan los proyectos sociales. No es nada de otro mundo, pero probablemente vamos a necesitar una orientación a la hora de trabajar porque necesitamos mucha información y eso va a requerir trabajo de campo. Ese trabajo de campo necesitamos ir a buscar esa información. Entonces, comparar las diferentes opciones. Acá me gustaría presentar la matriz, dice justamente para que entendamos mejor estas opciones de solución que pueden identificarse en el árbol de objetivos, ya dijimos, rechazando las que no nos pertenezcan deseables o nos parezcan deseables o presenten un grado excesivo de complejidad. Fíjense que también en las ideas de proyectos que recibimos, muchas veces
presentan proyectos que tienen que ver con la responsabilidad pública. No sé, proveer de agua, proveer de luz, proveer de educación, proveer de salud. Tenemos que tener bastante bien claro nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de participación. Si vamos a ayudar a la salud de nuestra comunidad, entonces nuestra intervención tiene que ir de la mano de nuestro aliado público, que es el Ministerio de Salud, algo así. Se tiene que trabajar bastante coordinadamente con instituciones locales y públicas. Nosotros no pretendan ustedes reemplazar la función del ministerio, ya sea de Agricultura o de Salud o de Acción Social. Yo creo que gran parte de muchas actividades que se podían haber hecho en este contexto de pandemia a nivel social, a todos nos sorprendió con una falta de información. Porque si uno va a hacer una olla popular, no sabe a quién realmente le das. Un montón de gente puede venir de otros barrios, gente que no necesita, pero los que hayan hecho un trabajo minucioso de conocer realmente a su gente, quiénes son, si realmente necesitan, se iban a organizar probablemente diferente. Y a lo mejor hay iniciativas que se están organizando mejor. Pero fíjense lo interesante y lo aplicable que es todo esto para que realmente lleguemos a la gente que realmente necesita. Entonces, no pretendamos nosotros ocupar el lugar ni la responsabilidad de instituciones públicas. Sí podemos apoyar, aportar, apoyar, pero de una manera planificada, de una manera bastante medible, que podemos decir cuánto vamos a donar, no todo lo que vamos a donar. Imagínense, vamos a donar alimentos para el comedor bueno, por cuánto tiempo, cuánto alimento, con qué frecuencia, qué alimentos se va a donar, hasta cuándo se va a donar. Todo eso tenemos que ver en el proyecto a la hora de formular, porque eso es lo que determina un poco el alcance de nuestro proyecto. Seleccionando las alternativas que parece óptima, dice, la tarjeta de objetivo se va a convertir en el objetivo del futuro proyecto de desarrollo. Entonces, de una de estas alternativas o de dos, dependiendo de cómo lo encaremos y cómo lo diseñemos, podemos nosotros decir, bueno, esto es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Vamos a intervenir, vamos a apoyar de esta manera. Vamos a hacer solos, vamos a hacer en alianza con otras cooperativas, con otras instituciones públicas, con empresas privadas. Es muy importante y tiene que tener impregnado en el espíritu de colaboración que todos nosotros tenemos como parte de nuestros principios, es involucrarle a la gente, para empoderarle a la gente, para que aprenda la gente a trabajar. Sí, pero ellos hacen mal, es mejor más que yo me vaya a hacer la comida. No, le involucramos a las amas de casa para que vayan y aprendan a hacer bien la comida. De lo contrario, no va a ser sostenible el día de mañana. Entonces, todo eso tenemos que ir construyendo gradualmente. Entonces, es probable que nosotros tenemos recursos, pero ¿qué tan ambicioso puede ser nuestro recurso? Un mensaje para Nelson, nada más. Me decís el tiempo cuando, más o menos, porque yo me entusiasmo y me voy. No tener que sacarle más tiempo de lo debido para que podamos ir. Sí, Enrique, sin problema, yo te aviso, no te preocupes. Vale. Entonces, tenemos lugares todavía. Entonces, este análisis de alternativa a mí me va a permitir identificar ese proyecto que yo puedo llevar adelante. Los procedimientos para realizar esta selección es muy variado y no puede ofrecerse una receta de validez universal. Dice. La metodología nos dice que esto es una herramienta que también podemos desechar. Es probable que tengamos el problema bien claro y digamos, no, acá esto vamos a hacer. Y le pasamos todos esos filtros nada más para saber si es que no nos va a faltar recursos. Fíjense que hablamos un poco de los criterios, ¿verdad? Criterios que pueden manejarse a la hora que vamos a valorar para diferenciar las alternativas, porque esto nosotros lo vamos a dar una calificación. Recursos disponibles, ¿tenemos o no tenemos dinero para poder hacer ese proyecto? Hay proyectos que te van a llevar mucho dinero, no tenés, bueno, le vamos a dar una valoración. No es que no vamos a hacer, sino vamos a darle una valoración. Factibilidad técnica, ¿se puede o no se puede hacer? No, los doctores están acá, ellos viven allá, va a ser difícil, bueno, vamos a darle una valoración. Puede ser complicado, pero no imposible.
tiempo estimado para el logro de los distintos objetivos también. ¿Tenemos un tiempo que podemos hacer o no? De tal manera a poder tener bien claro qué recurso, tiempo tenemos disponible para lograr el cambio. Puede que muchas veces queremos hacer un gran cambio en muy poco tiempo, no va a funcionar. O utilizar una gran cantidad de tiempo para un cambio mínimo que muchas veces no va a tener sentido, también tenemos que evaluar. Relación costo-beneficio. ¿Cuánto va a costar dar este beneficio? En eso somos muy buenos los cooperativistas. ¿Por qué? Porque justamente uniéndonos bajamos todos los costos y nos sale mucho más económico, más barato el beneficio que podemos entregar a través de cualquier iniciativa o proyecto. Riesgos identificados. Acá hay una diversidad. Probablemente muchos proyectos no tuvieron en cuenta el riesgo de la pandemia. Por ejemplo, una pandemia no estaba ni siquiera en nuestra historia antecedente similar a todo esto. Y bueno, es un supuesto que tenemos que considerar a la hora de formular los supuestos. No todo vamos a prever, pero bueno, tenemos que tratar de minimizar los riesgos. Una buena planificación nos va a permitir minimizar esos riesgos. Probabilidades de logro de los objetivos. Lo que vamos a lograr, lo que queremos lograr en este proyecto, lo podemos hacer sinceramente o va a ser muy, muy difícil. Recordemos que no es nada es imposible. Nosotros, hago así un paréntesis en este punto nada más para decirle, nosotros vamos a llevar una solución, tenemos que ir con optimismo. No podemos ser muy pesimistas, pero sí tenemos que ser realistas. Muchas veces nosotros solos no podemos, pero entre otras personas, otras organizaciones, es probable que tengamos mejores resultados. Sostenibilidad, otro criterio. Este proyecto, una vez que finalice, se va a poder encaminar solo, va a poder funcionar solo. Todo esto forma parte de preguntas que tenemos que hacernos como criterio para poder valorar. Acá tenemos justamente la misma matriz y cada uno de estos criterios lo valoramos con, puede ser una escala. Esta es una escala de valoración que ustedes lo puedan transformar del 1 al 5, del 1 al 10 como mejor. Pero esta propuesta es del 1 al 3. ¿Está bien? Es el costo para implementar. No tenemos 1. Tenemos plata, eso no es problema. 3. Y así, alternativa por criterio, vamos dándole una evaluación y al final sumamos, vamos a encontrar una alternativa que tiene mayor valor y es la alternativa que tiene mayor posibilidad de éxito. No quiere decir que va a tener éxito con seguridad. Sí, ahí te escucho, alza la mano. Sí, te escucho. Profesor, una consulta. Sí. Con respecto a la última parte de sostenibilidad, en el lugar donde yo trabajo, que es la Federación de Cooperativas de Producción, siempre hay un plan de salida de los proyectos. Así. Ahora, ese plan de salida, ¿cómo se hace el análisis para estimar en cuánto tiempo yo tengo que entrar ya en esa etapa de salida de proyectos? Porque yo acá veo diversidad de proyectos, diversidad de cooperantes, y todos los proyectos tienen sus requisitos. Nosotros trabajamos mucho con fondos externos y la contrapartida que siempre da la federación es la parte de contrapartida local que nosotros le llamamos. Pero ese plan de salida es lo que yo veo que varía mucho entre un proyecto y otro. Y otro, sí. Hay proyectos donde un año antes ya se está en la etapa de salida y otros es un poco más corto. ¿Cómo se evalúa eso? Sí, Marta, eso es un punto muy importante que se tiene que trabajar en la evaluación del proyecto formulado antes de comenzar. Porque ¿quién va a evaluar ese proyecto? Muchas veces una persona que tenga justamente ese criterio de, y bueno, ¿va a ser sostenible esto? Que se haga esa pregunta. Llevando adelante estas acciones, llevando adelante estos componentes, ¿va a ser posible? Porque la sostenibilidad de un proyecto va a depender mucho del empoderamiento de los beneficiarios a la solución de ese problema. Y si yo en el proyecto no veo que existan acciones que tengan que ver con el fortalecimiento de liderazgo, con el control, con mecanismos de control, donde generalmente muchas veces
fracasan, ¿verdad? Porque no se les controla, entonces hacen lo que quieren y entonces dice, ojo, para la plata y desaparece todo el mundo se pelea y bueno, unos cuantos se benefician con que terminó eso. Muchísimos proyectos así terminan. Entonces, en la etapa de evaluación, que es el ex ante, que le dicen, ¿verdad? Una evaluación ex ante, antes que comience, es donde tenemos que ya trazar ese criterio de evaluar y pedir que se incluyan acciones que aseguren la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, es realmente el fin, porque es, tomando un poco una frase que dice, si encuentra a un hambriento en la orilla del mar, no le des pescado, enséñale a pescar. Esa es la finalidad de nuestros proyectos sociales. Nosotros no tenemos que ser paternalistas en darles de comer, tenemos que enseñarles a comer y a enseñarles a producir, haciendo un ejemplo así concreto nomás. Pero esa es la etapa donde tenemos que evaluar. Y si a vos te toca, Mirta, evaluar proyectos antes de dar la luz verde que comience el proyecto, porque la aprobación del proyecto es la etapa fundamental al finalizar la formulación, ¿verdad? Tenés que fijarte exactamente, son preguntas que vamos a manejar en el siguiente módulo, ¿verdad? De qué tenemos que preguntarnos cuando estemos formulando el proyecto y cuando vamos a evaluar también, qué tenemos que preguntar. Porque por más que esté en la formulación del proyecto, si en la hora de implementar también no controlamos, también eso puede caer. Porque bien puede decir, lo que pasa es que vamos a ayudarles a los microempresarios que puedan organizarse, pero durante el proyecto no se organizaron y vos llegás al momento de evaluar, ¿se organizaron? No, no se organizaron. Entonces, vamos a parar todo esto porque no hay una responsabilidad de parte de los beneficiarios. Y eso muchas veces también está contenido en, cuando los proyectos son un poco grandes y complejos, se hace un contrato social donde los beneficiarios se comprometen a impulsar los desafíos del proyecto. Y se dan por enterado a través de un documento que se les entrega y se les dice, este es el proyecto y ustedes dicen que ustedes van a participar. ¿Puedo hacer jornada de capacitación? No se va. Entonces, tendría que haber un mecanismo que me permita a mí intervenir a tiempo para corregir eso y al mismo tiempo que me sirva como un mecanismo de verificación, digamos, para se hizo el trabajo. Y hay muchísimos ejemplos que podemos ir dando de acuerdo al caso, ¿verdad? De trabajar en el tema de producción, trabajar con los pequeños productores, no es una tarea muy fácil. Cuando definimos los objetivos, muchas veces nosotros decimos también, queremos generar conciencia. Generar conciencia es lo más difícil que hay en un proyecto, porque no está en nuestras manos cambiar eso. Generar conciencia muchas veces va a ser un trabajo bastante sistemático, lento y de largo plazo. Es probable que tengamos que pasar por varios proyectos para que ellos generen conciencia, pero por ahí puede haber una técnica, metodología que pueda decir, ah, no, rápidamente generamos conciencia con esta técnica. Entonces, perfecto. De todas maneras, esa es una realidad, Marta, y gracias por tu intervención porque enriquece bastante este espacio. ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien, ¿qué tal, Marta? ¿Está bien la respuesta? Perfecto. Entonces, en el módulo de formulación vamos a hacer otra vez ese hincapié. Entonces, tenemos la valoración total de cada alternativa y elegimos la que tiene mayor posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque la barrera de introducirnos a eso va a ser menor. Entonces, avancemos un poco más y dice, el fin del proyecto se extrae de la parte superior del árbol de objetivos. El propósito es el objetivo central del árbol de objetivos. Los componentes son los resultados de tener ejecutadas las estrategias o alternativas del análisis de alternativas. Entonces, yo tengo el fin, que es lo que quiero lograr, a qué voy a contribuir, que no siempre no vamos a alcanzar de una vez. El propósito sí el proyecto tiene que alcanzar y se tiene que poder medir. Y lo más creativo que podemos poner dentro de nuestros proyectos sociales son los componentes, el cómo lograr ese cambio. Nosotros somos especialistas en problemas, pero no sabemos la solución. Un buen proyectista tiene que tener mucha creatividad y mucha capacidad de innovación para poder proponer y resolver el cómo vamos a solucionar el problema. Todo el mundo sabe el problema, pero muy pocos son los que saben cómo solucionar ese problema. Y es ahí donde tenemos la riqueza
tanto en el sector privado como económico. Cuando hay una inversión también es el mismo elemento, el diferenciador que hace que sea más rentable. Saber cómo solucionar un problema, una necesidad. En el proyecto social, cómo solucionar ese problema social es lo que nos hace un proyecto bastante interesante y sobre todo exitoso. Entonces, así empezamos a construir la estructura analítica del proyecto. La estructura analítica es el primer paso dentro del la segunda etapa, que es de la formulación. Entonces, Enrique, para formular, tener bien claro la estructura analítica. Sí, Nelson. 5 minutitos. 5 minutos, perfecto, llegamos súper bien. Entonces, a partir de esta estructura analítica, nosotros podemos tener todo eso. Bueno, esto ya es un avance para el tercer módulo. Tenemos acá cómo dar el título al proyecto. Ustedes pueden leer. Es bastante sencillo. Se hacen estas preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Y dónde se desarrollará el proyecto? Esta etapa inicial, que es una etapa analítica del proyecto, nosotros ya tendríamos que tener un poco más claro qué proyecto vamos a llevar adelante. Una vez que nosotros seleccionamos de la matriz de alternativas del proyecto, entonces tenemos que estar en condiciones de definir el proyecto. Así también podemos definir ya el objetivo del proyecto. Trabajamos un objetivo general y específicos. Ese objetivo general tiene que ver con el propósito de esto. Acá estamos hablando de algunas terminologías que se usan mucho en proyectos, pero que se presta a confusiones muchas veces porque dependiendo de la metodología que vamos a utilizar, las terminologías pueden cambiar. Y es la misma cosa. Propósito y objetivo general o objetivo central es la misma cosa. Objetivo específico o componente o resultado, la misma cosa. Pero todo va a depender de la metodología que decidamos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Objetivo específico, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta situación problemática? Es donde tenemos que trazar. Acá tenemos un ejemplo. Si quieren ir ensayando ya algunas ideas que quieran ir viendo, sería excelente que puedan ir identificando todo esto como para poder ir comenzando unos esbozos de lo que podría ser nuestro proyecto de nuestras cooperativas. Bueno, teniendo en cuenta un poco el tiempo y bueno, afortunadamente manejamos bastante bien la agenda, llegamos creo que a lo que dijimos que íbamos a llegar de tener esta pequeña presentación online. Yo no sé si les gustó esta presentación online. No sé, las grabaciones, vimos que muy pocos pudieron aprovechar al máximo, por lo menos ver todos esos videos. No sé si es cansador, prefieren esta modalidad o podemos ir intercalando. Sería bueno conocer un poco de esos comentarios después en el chat para poder ver. Y también con el equipo técnico vamos a sondear y evaluar un poco el mejor día como para poder desarrollar también, si es que tenemos actividades online, para los que tienen compromisos en sus cooperativas. Nosotros decidimos este horario porque es un horario todavía productivo, un horario que están dentro de las cooperativas normalmente, ya la última parte, y creemos que pueden tener la libertad de poder asistir también en mayor cantidad. De todas maneras, la clase está grabada, va a estar disponible esto para que todos puedan revisar y va a quedar ahí durante todo el curso para que puedan manejar de nuevo todas las informaciones que pudimos desarrollar acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo relacionado al tema o algo relacionado al curso o algunos avisos parroquiales? ¿Está todo bien? Bueno, vamos a tomar que está todo bien. Cualquier cosa, cualquier consulta, saben que los canales de comunicación que tenemos con la FECOPAR están abiertas por el WhatsApp, por la plataforma, por el foro. Vamos a formar grupos para el próximo módulo, para comenzar ya a ensayar, porque nuestro objetivo es que ustedes puedan hacer esto. Y vamos a comenzar a partir del próximo módulo a formar esos grupos de trabajo de tal manera que ustedes puedan lanzar algunas ideas concretas. De todas maneras, las actividades que están previstas en la plataforma para desarrollar este módulo, espero que lo vayan completando. Una actividad
bastante sencilla, si leen el material, si revisan el material. Así que les agradezco muchísimo por su tiempo y esperemos que realmente estemos adquiriendo una herramienta que vaya a transformar nuestro país a través de nuestro trabajo desde las cooperativas.